Mi nombre es Carmen Cecilia Durán Álvarez, soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México de la licenciatura de Nutrición Aplicada y presento un trabajo de lipidemia y manejo nutricional de la materia de nutrición clínica. Primeramente, pues me gustaría hablarles sobre lo que es dislipidemia como concepto. Son un conjunto de enfermedades que tiene en común la presencia de concentraciones anormales de lipoproteínas en sangre y se refiere genéricamente al aumento de los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos de ambos, por lo que se caracteriza comúnmente por la existencia de hipertrigliceridemia, descenso del colesterol HDL y aumento de partículas pequeñas densas de colesterol LDL y de remanentes de lipoproteínas. Estos se clasifican en lipidemias hipercolesterolemia, que es cuando el colesterol se eleva en sangre a mayor de 200 miligramos por decilitro, con un rango de colesterol total de 200 a 249 miligramos por decilitro y triglicéridos menores de 200 miligramos por decilitro. La hipercolesterolemia definida, que es colesterol mayor de 250 miligramos por decilitro y triglicéridos menor de 200 miligramos por decilitro. En prevención secundaria y en pacientes diabéticos se habla de hipercolesterolemia definida para valores de colesterol mayor de 200 miligramos por decilitro. La hipertrigliceridemia es la elevación de triglicéridos en sangre y se caracteriza por tener colesterol total menor de 200 miligramos por decilitro y triglicéridos ya mayor de 200 miligramos por decilitro. En prevención secundaria y en pacientes diabéticos se habla de hipertrigliceridemia para valores mayores de 150 miligramos por decilitro. La dislipidemia mixta es en donde se involucran ambos valores anormales de colesterol total mayor de 200 miligramos por decilitro y triglicéridos mayor de 200 miligramos por decilitro. En cuanto a la química sanguínea, pues la cantidad de lípidos encontrados en sangre en valores deseables normales, el colesterol total debe ser menor de 200 miligramos por decilitro. En cuanto a LDL, sería un rango menor de 100 a 129. Los HDL de 40 a 60 y los triglicéridos menos de 150. Cuando ya son focos rojos y los valores son altos, debemos tener precaución en los valores de colesterol de 200 a 239 miligramos por decilitro. Y por ejemplo los LDL ya son focos rojos a partir de 130 a 159 o hasta de 160 a 189. Ya hablar de muy elevado sería 190 o en el caso del colesterol total de manejar 249 ya sería muy elevado, ¿no? En cuanto a los triglicéridos, a partir de 150 a 199 o de 200 a 499 es bastante alto, sería mayor o inclusive más elevado hasta mayor de 500, podríamos decir que estaba en bastante riesgo. Algo importante para checar la química sanguínea y mandar a hacer estudios de lípidos en sangre se debe considerar factores de riesgo, ¿verdad? O bien signos y síntomas de la dislipidemia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que checar? El colesterol total, el colesterol HDL, los triglicéridos, los LDL. Pero para esto, pues, hay que ver los signos y síntomas. Primeramente, pues, el arco
de córneas precoz, que lipidemia retinalis, que se describe como la presencia de vasos retinianos de aspecto blanquecino, como está en la imagen. Al igual que los xantomas, son depósitos de células espumosas en la piel, también se puede presentar. Y pues con esto ya, si se sabe que este tipo de padecimientos no es muy común los signos y síntomas, pues bien se podría considerar también los factores de riesgo, no nomás para poder verificar realmente la presencia de lipidemia. Bueno, ¿qué nos puede decir los factores de riesgo? Sobre todo, pues que tenemos de los factores de riesgo no modificables, como lo que es la herencia, la edad, sobre todo la edad entre más mayor, más riesgo tiene. El sexo, si es hombre hay más riesgo que si es mujer, siempre y cuando no sea menopáusica, porque ya siendo menopáusica ya entra un riesgo muy semejante al hombre. El factor de riesgo modificable, podríamos decir que tenemos la obesidad, el sedentarismo, la dieta. Por ejemplo, si la dieta es alta de origen animal o consumo de azúcares, de harina, pues hay más riesgo y puede ser modificable, al igual que tabaquismo, el alcohol, son factores de riesgo que son modificables. La diabetes mellitus, la hipertensión, el hipotiroidismo, la menopausia, el síndrome metabólico, también son modificables, que si son tratables, pues podemos modificar el riesgo que no se presente. También el medicamento puede ser otra causa más de la lipidemia, así que también hay que tomar en cuenta los medicamentos que consume. Los factores de riesgo puede ocasionar la dislipidemia, y la lipidemia ocasionar complicaciones crónicas o agudas, en este caso las crónicas, como la hipertensión, alteraciones periféricas, revascularización coronaria, obesidad, sobrepeso, condiciones que retardan la calidad de vida, que pudiera tener incapacitante por evento de riesgo cardiovascular, insuficiencia renal crónica, ¿no? Pero pues son complicaciones crónicas. Sin embargo, ya hablando de agudas, pues simplemente pues una complicación cardiovascular podría ser, ¿no? Algún riesgo que se presente, algún evento cardiovascular, eso podría ser agudo, y eso sí, pues podría causar muerte. Entonces, por eso que nosotros como nutriólogos tenemos que tener un buen manejo nutricional oportuno. Y para esto necesitamos primeramente ver el gasto energético del paciente. Si el paciente tiene sobrepeso o es obeso, pues tenemos que usar la fórmula de Mifflin. Primeramente, pues ver qué ingesta calórica vamos a utilizar. Para eso tenemos que calcular y manejar un déficit dietético de 300 a 500 calorías para procurar el que baje de peso. Entonces, a esto hay que ajustarle que aporte en cuanto a carbohidrato de energía total alimentaria diariamente de un 45% a un 55% los carbohidratos, y los lípidos que sean menos del 35% de la ingesta total diaria. En cuanto a proteína, debe ser un 15% máximo total de energía calórica diaria. Y la distribución de las grasas, en cuanto a grasas trans, debe ser menos del 1% del consumo de grasas trans. En cuanto a grasas saturadas, debe ser menos del 7%. En cuanto a poliinsaturadas, debe ser hasta el 10% máximo de las calorías totales diarias. Los ácidos grasos insaturados se recomienda un consumo
que no sea mayor del 20% de las calorías totales. El colesterol que no aumente de 200 miligramos diarios. Los ácidos grasos trans que no sean mayor de 1 a 2% del total de energía, o sea, un 2 a 4 gramos por día, según la Organización Mundial de la Salud, que sería pues menor de 1% del total por kilocalorías diarias, ¿no? En cuanto a fibra, debe ser de 20 a 30 gramos al día, ya sea insoluble o soluble en agua, ¿no? En cuanto a restricción de líquidos, en los pacientes renales no dializados, pues estaría justificado únicamente. Y en cuanto a vitaminas, sí se puede suplementar, sobre todo las que son liposolubles, si hay restricción bajo de aporte de grasa en la dieta. Y los esteroles, que son importantes para pues que no se reabsorba tanto lo que es el colesterol, serían 2 gramos al día para asegurar la reducción de la absorción del colesterol. Esto serían las recomendaciones del manejo nutricional. También es importante tener en cuenta que la dislipidemia no es solo para adultos. Hay que considerar que cada vez vemos más adolescentes y niños jóvenes con obesidad, que es asociada por los cambios morfológicos y fisiológicos del tejido adiposo, que condiciona la disminución y la sensibilidad a la insulina y al incremento de la lipólisis. Esto es precisamente por los cambios de hábitos alimenticios, que son factores de riesgo que cada vez se están viendo más en niños. Entonces, sí tenemos que considerar que se pueden ver tanto en jóvenes como en niños esta enfermedad. Por eso hay que hacer también un decálogo de nutrición y dislipidemia. En este caso, preferir dietas como la DASH, la mediterránea, realizar actividad física, controlar el peso, evitar el consumo de tabaco, de alcohol, reducir las grasas saturadas a menos del 7%, aumentar el consumo de fibras, aumentar el consumo de omega 3, ácidos grasos mono y poliinsaturados, fitoesteroles y evitar las grasas trans. Eso es muy importante. Además, evitar el consumo de carnes rojas y lácteos y preferir obviamente pues los que son las semillas, los frutos secos, todo lo que nos indica el pescado, el aceite de olivo, que es precisamente lo que tiene una dieta mediterránea, las ensaladas, ¿no? Las pastas. Entonces, eso es prácticamente lo que se recomienda. Sin embargo, aquí detallo los alimentos que se deben evitar y cuáles favorecen al paciente con dislipidemia. Bueno, aquí cito algunos, que es, por ejemplo, restringir el uso de sal de mesa. En este caso también los alimentos frescos deben de recomendarse. Hay que evitar los alimentos que han sido procesados, porque por lo general tienen grandes cantidades de sal, ¿no? Como saborizante. También los azúcares refinados no deben de rebasar el 10% de la dieta del aporte de energía total. Las bebidas endulcoradas se deben de evitar el alcohol. Y los lácteos enteros obviamente deben ser restringidos, pero se pueden sustituir por los light o los descremados, ¿no? En cuanto a las proteínas de origen animal o vegetal, están permitidos siempre y cuando las proteínas de origen animal, pues como comentábamos, pues sean bajos en grasa, o que no se le añade grasa, ¿verdad? En este caso, pues leche, huevo, quesos, carnes, pescado, sobre todo el pescado es muy bueno el pescado, y en el caso de mariscos. En este caso,
También se puede utilizar la proteína de origen vegetal, como les decía, el frijol, la lenteja, el chícharo, la soya, cereales, ¿no? Y las grasas recomendadas son los aceites, por ejemplo, el de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de soya, las nueces, les decía los frutos secos, ¿no? Muy importantes. Las grasas polisaturadas pueden ser de dos tipos, pues más conocida y más recomendada es el omega 3, los ácidos grasos omega 6 también. En este caso los 6 pues son los aceites de maíz, el girasol, el cártamo, la soya, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 como el pescado de agua fría, como es el salmón, la merluza, la trucha, también algunos granos, ¿no? Como la linaza, que contienen omega 3, la chía. También estos tipos de ácidos grasos tienen la capacidad de disminuir los triglicéridos y el riesgo de enfermedad cardiovascular. El aguacate, el aceite de oliva, la aceituna, las almendras, avellanas, los cacahuates, todo eso está permitido, ¿verdad? Entonces, pues sí se recomienda. Entonces, básicamente, ya como cierre, la prevención es muy, muy, muy importante. Hay que checar bien los factores de riesgo, ver signos y síntomas. Tenemos que checar y no omitir rango de edades, ¿verdad? Más que nada porque pues está incrementando cada vez a futuro esta enfermedad y a nosotros como futuros nutriólogos tenemos que estar pendientes de la población, de esta epidemia que se ha vuelto nacional por el incremento de la obesidad precisamente. Pues en este momento también le paso las referencias por las que presenté este trabajo. Muchas gracias.